Siendo las 13 horas del día 1 de agosto del año 2012, se declara abierta la 77ª sesión plenaria de carácter pública. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados presentes para hacer la declaratoria del quórum legal. Con la venia de los señores magistrados y atento a su indicación, señor presidente, se procede al pase de lista de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Magistrado Ertino Avilés Alvavera. Presente. Magistrado Fernando Blumenthal Escobar. Presente. Le informo, señor magistrado, que se encuentran presentes los señores magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Lo instruyo igualmente para que dé lectura de la orden del día, por favor. Atento a sus instrucciones, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día, que previamente fue publicada en los estados de este Tribunal Estatal Electoral. Primero, acordar lo procedente respecto al recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIM 149/2012-1 y sus acumulados TEE-RIM 151/2012-1 y TEE-RIM 163/2012-1, promovidos por la coalición Compromiso por Morelos y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. Segundo, acordar lo procedente respecto al recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIM 138/2012-2, promovido por el Partido Revolucionario Institucional. Tercero, acordar lo procedente respecto al recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIM 138/2012-2, promovido por el Partido Revolucionario Institucional. Cuarto, acordar lo procedente respecto al recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIM 128/2012-3, promovido por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y la coalición Compromiso por Morelos. Quinto, acordar lo procedente respecto al recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIM 175/2012-3, promovido por el Partido de la Revolución Democrática. Sexto, acordar lo procedente respecto al recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIM 181/2012-3, promovido por el Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto la cuenta, señor magistrado. Señores magistrados, está a su consideración la orden del día. Solicito al secretario general que acabe la votación respecto de la misma. Atento a su indicación, señor presidente, proceda a tomar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo con la orden del día. Magistrado Ertino Avilés Alvavera. Conforme. Magistrado Fernando Blumenthal Escobar. Por favor. Le informo, señor magistrado presidente, que la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le doy instrucciones para que inicie con el desahogo de la misma. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a la consideración del Pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, relacionado con un recurso de inconformidad en el expediente principal número TE-RIM 149/2012-1 y sus acumulados TE-RIM 151/2012-1 y TE-RIM 163/2012-1. En el presente proyecto de acuerdo plenario se propone resolver sobre la procedencia de la presentación de los escritos de tercero interesado, de quienes pretenden ser parte dentro de un recurso de inconformidad. Así es, en el asunto que se acuerda, debe tomarse en consideración que los artículos 303, inciso E, y 305, inciso G, del Código Electoral Local establecen como regla general que tanto los terceros interesados que se apersonen bajo tal carácter como los promoventes de un medio de impugnación deben observar una serie de requisitos, entre los que se destaca que el escrito contenga la firma autógrafa del promovente. De ahí que, en caso de no cumplir con ese presupuesto formal, la consecuencia jurídica será tener o no presentado los escritos respectivos y por tanto desecharán de plano. En la especie, el Partido del Trabajo, por conducto de su representante, maestra Patricia Socorro Bedoya Zamora,
ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, presentó escritos de fecha 11 de julio del año 2012, en los cuales pretende apersonarse como tercero interesado en los medios de impugnación incoados por la coalición Compromiso por Morelos y el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, de la división de los escritos de mérito se puede observar que estos carecen de la firma autógrafa de la persona facultada, lo que implica que no se tiene el reconocimiento expreso ni la voluntad de apersonarse como tercero interesado en el medio de impugnación al rubro citado, y por tanto la validez de los escritos citados, razón por la cual, y como consecuencia lógica jurídica, es dable tener por no presentados los escritos interpuestos por el Partido del Trabajo, al encontrarse bajo la hipótesis prevista en el artículo 335, fracción segunda del Código de la Materia. Es cuanto la cuenta, señor. Continuamos con el trabajo. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta al Pleno del proyecto de acuerdo ordinario que somete a su consideración el magistrado Ertino Avilés Albavera del expediente TEE RIN 138/2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Político Revolucionario Institucional a través de su representante propietario Carlos Freddy Molina Mondragón, personalidad reconocida ante el Consejo Municipal Electoral de Huitzilac, Morelos, relativo a la ampliación de agravios que pretende el partido político recurrente a través de su representante propietario Carlos Freddy Molina Mondragón, personalidad reconocida ante el Consejo Municipal Electoral de Huitzilac, Morelos, y estimando el acuerdo de fecha 21 de julio del año 2012 dictado por el magistrado instructor de este asunto, mediante el cual se ordenó dar vista al pleno de este cuerpo colegiado para resolver lo conducente sobre la petición formulada. En el proyecto se considera lo siguiente: de una exhaustiva e integral lectura del libelo inicial, en el proyecto de cuenta se propone desechar la petición de ampliación de agravios en el escrito formulado por el partido político promovente, ello en atención a que el acto que reclama el recurrente es la elección de ayuntamiento del municipio de Huitzilac, Morelos, de la que se objetó el cómputo, la declaración de la validez de la elección y, por consecuencia, el otorgamiento de la constancia respectiva, que menciona el mismo promovente en su escrito inicial de impugnación. En tanto que en el recurso que se acuerda, el partido recurrente pretende que se tengan por ampliados sus agravios expuestos en su demanda respecto a la nota periodística realizada en el periódico Diario de Morelos, publicada el sábado 30 de junio del año 2012, y que, a decir del promovente, fue realizada con fines electorales, realizándose proselitismo a favor de una persona, lo que evidencia que este último acto no tiene una indisoluble vinculación con lo originalmente abordado en la demanda y lo que pretende sea objeto de la ampliación de agravios, ya que se trata de actos nuevos que difieren con lo expuesto inicialmente en el medio de impugnación, advirtiendo que de las constancias que integran actualmente la instrumental de actuaciones se desprende que los actos reclamados en el escrito de fecha 21 de julio del año 2012 acontecieron en fecha distinta, es decir, el 30 de junio del presente año, lo que existe diferencia en fechas en relación con los actos que son motivo de la litis en el presente medio de impugnación y los cuales se llevaron a cabo el 1 de julio del año que transcurre, fecha en que se celebraron las elecciones en esta entidad morelense, actos que han sido objeto de impugnación por el partido político promovente. En esa tesitura se propone estimar como improcedente la ampliación de la demanda o ampliación de agravios, como lo refirió el partido político recurrente, en los términos que propone en su escrito recibido por este Tribunal Electoral el 21 de julio del año 2012. Por otra parte, se da cuenta al Pleno con el proyecto de acuerdo plenario del expediente TEE RIN 138/2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Político Revolucionario Institucional a través de su representante propietario Carlos Freddy Molina Mondragón, personalidad reconocida ante el Consejo Municipal Electoral de Huitzilac, Morelos, con motivo del escrito de fecha 23 de julio del año en curso, relativo a la comparecencia como coadyuvante de la parte recurrente del ciudadano Rafael Vargas Zavala, en su calidad de candidato a presidente municipal
por el partido político inconforme, y estimando el acuerdo de fecha 25 de julio del año 2012, dictado por el magistrado instructor del asunto, mediante el cual se ordenó dar vista al pleno de este cuerpo colegiado para resolver lo conducente sobre la petición formulada. En el proyecto se considera lo siguiente: que de la lectura integral de las constancias procesales y con fundamento en el artículo 308, fracción cuarta del Código Local de la materia, no ha lugar a tener por presentado a Rafael Vargas Zavala con el carácter de coadyuvante en el presente asunto, toda vez que este pleno advierte que el peticionario debió haber agotado y presentado dicho escrito en tiempo y forma para personarse con el carácter de coadyuvante en el presente medio de impugnación durante el transcurso de las 48 horas, iniciando dicho plazo legal a las 20 horas del día 9 de julio del año 2012 y concluyendo a las 20 horas del día 11 de julio del presente año, periodo concedido y publicitado por la autoridad administrativa electoral señalada como responsable, por lo que este pleno advierte que ha precluido el derecho de Rafael Vargas Zavala para ser parte como coadyuvante en el presente toca electoral, toda vez que se inició el tiempo para hacer efectivo ese derecho en el presente medio de impugnación. Siguiendo con la cuenta, con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de acuerdo plenarios que somete a la consideración este pleno el magistrado Fernando Blumen con Escobar, relacionados con 3 recursos de inconformidad identificados con los números 128, 175, 181, los 3 del presente año. Por lo que respecta al cumplimiento del acuerdo plenario de previo y especial pronunciamiento dictado en el expediente identificado por la clave TE-RIN 128/2012-3, el día 25 de julio del año en curso, en el que se ordenó al Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, llevar a cabo de nueva cuenta y en su integridad la sesión permanente de cómputo final de la elección de Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, se propone decretar el cumplimiento de dicho acuerdo por las siguientes consideraciones. En la especie, se advierte que el secretario del Consejo Estatal Electoral y la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, ambos del Instituto Estatal Electoral, informaron a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento del ordenado en el acuerdo de previo y especial pronunciamiento de fecha 25 de julio del presente año, toda vez que de las constancias que remitieron en sus respectivos oficios de fecha 27 de julio del presente año fueron anexadas copias certificadas de diversos oficios con la finalidad de dotar de las condiciones materiales de seguridad y personal para que se llevara a cabo la sesión extraordinaria de cómputo final de la elección de Ayuntamiento del Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, del Instituto Estatal Electoral. Y por otra parte, el Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, en su informe anexó copia certificada de la sesión extraordinaria permanente de cómputo final de la elección de Ayuntamiento del municipio de Miacatlán, Morelos, documento en el que se advierte que dicho Consejo Municipal lleva a cabo de nueva cuenta y en su integridad la sesión de cómputo final de la elección de Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, en términos de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de julio del año 2012, dictado dentro del expediente TE-RIN 128/2012-3. Por lo antes expuesto, se advierte que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral y el Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, ambos del Instituto Estatal Electoral, cumplieron en términos de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos en el acuerdo plenario de fecha 25 de julio del presente año, proponiéndose decretar su cumplimiento. Por lo que respecta al acuerdo plenario dictado en el expediente identificado con la clave TEE-RIN 175/2012-3, en el que el Partido de la Revolución Democrática solicita a esta sede jurisdiccional el recuento parcial de los votos correspondientes a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral octavo con cabecera en el municipio de Tetecala, Morelos. En el presente asunto se consideró que las afirmaciones del promovente resultan genéricas e imprecisas al no expresar con certeza
en qué consistían las irregularidades a las que hace alusión en su escrito de demanda, constriñendo indebidamente a este órgano jurisdiccional a actuar de forma oficiosa a efecto de determinar cuáles casillas presentan irregularidades y cuáles no, lo que se encuentra en contra de lo preceptuado en el Código Comicial Local. En consecuencia, el partido político recurrente tenía la carga de demostrar con razonamientos lógico-jurídicos los hechos o circunstancias acontecidos en cada acta de las casillas en las que solicitó el recuento parcial de votos, que llevaran a evidenciar los errores, inconsistencias o irregularidades para proceder al análisis de las mismas, lo cual no sucedió, sino por el contrario, limitó sus argumentos a afirmaciones genéricas e imprecisas. Lo antes expuesto constituye una razón jurídica suficiente para que este tribunal declare la improcedencia de la solicitud de recuento planteada. Por lo que respecta al acuerdo plenario dictado en el expediente identificado por la clave TE RIN 181/2012-3, en el que los representantes propietarios de los partidos políticos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadana respectivamente ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, terceros interesados en el expediente antecitado, presentaron sendos escritos, el primero de ellos de fecha 24 de julio del año 2012, mediante el cual solicitan la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el presente medio de impugnación y en consecuencia la reposición del procedimiento. Y en el segundo, del día 26 del mismo mes y año, en el cual realizan diversas manifestaciones respecto a la vista formulada a que se refiere el acuerdo de ponencia de fecha 24 de julio del año en curso. En la especie se advirtió por este tribunal que la normatividad electoral prevé como una de las facultades de la Secretaría General de este órgano jurisdiccional dar cuenta al magistrado presidente de los asuntos jurisdiccionales presentados para efecto de acordar lo procedente, sin que para ello sea inconveniente la expresión en tiempo no electoral, puesto que lo que trasciende es la esencia de la facultad, esto es, la atribución del funcionario para dar cuenta de lo presentado ante la oficialidad de parte del tribunal y, en su momento, autorizar con su firma la actuación del tribunal. Aunado a ello, conviene destacar que el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral cuenta con la atribución de tramitar los asuntos que se encuentren dentro de su competencia hasta ponerlos en estado de resolución, lo que conlleva la realización de funciones de instrucción, es decir, las relativas a los requisitos formales de procedibilidad de los medios de impugnación interpuestos por diversos actores o partidos políticos, de tal forma que en caso de la omisión de alguno de los contemplados en la legislación electoral, proceda a efectuar el requerimiento correspondiente para que se subsane la formalidad y en su oportunidad sea el Pleno del Tribunal quien resuelva lo conducente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 306, fracción primera del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, es decir, que si el partido promovente del recurso de inconformidad de que se trate no cumple con el requerimiento a que se refiere dicho numeral en el plazo establecido, entonces será el Pleno del propio órgano jurisdiccional quien se pronuncie acerca de la no interposición del recurso. En conclusión, el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral estima, por cuanto al primero de los escritos presentados por la parte interesada de fecha 24 de julio del año en curso, que se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por los promoventes y que, posterior al estudio respectivo, se accede a la convicción de que son infundadas las argumentaciones que aducen la reposición del procedimiento por causa de nulidad. Respecto al segundo curso, con el que se da cuenta al Pleno de este tribunal, de su lectura se aprecia que se dirige al magistrado instructor del toque electoral en estudio, por lo que se estima que corresponde al mismo su estudio y análisis bajo los lineamientos que ahora se han formulado, es decir, tener por realizadas las manifestaciones expuestas en el desahogo de la vista ordenada en el toque electoral respectivo, y en su oportunidad reiterar las consideraciones expuestas en el cuerpo de este acuerdo plenario de previo y especial pronunciamiento. Es cuanto a la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario general.
concedo uso de la palabra a los señores magistrados porque tienen intervenciones en estos asuntos, la cuenta que dio el secretario general respecto de los 6 proyectos de acuerdo plenario. Para mí es suficiente con las consideraciones que ha expresado el secretario. Gracias, señor magistrado. Por mi parte, no hay resoluciones. Solicito que recabe la votación respecto a estos 6 proyectos de acuerdos plenarios que se dio. Atento a su indicación, señor presidente, proceda a tomar la votación respectiva. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Bertino Avilés Alvavera. Con los proyectos, de acuerdo. Magistrado Fernando Blumen con Escobar. Los proyectos. Le informo, señor magistrado presidente, el resultado de la votación, que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los señores magistrados. Gracias, señor secretario. Voy a proceder a la lectura de los resolutivos de los acuerdos plenarios de la forma en que se fueron leyendo. En el caso de los expedientes identificados con las claves TRIN, diagonal 149, diagonal 2012-1, sus acumulados TRIN 151, diagonal 2012-1 y TRIN, diagonal 163, diagonal 2012-1, se acuerda. Único, se tienen por no presentados y por tanto se desechan de plano los escritos interpuestos por la maestra Patricia Socorro Bedoya Zamora, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, como tercero interesado en términos de las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. En relación con el expediente TE-RIN, diagonal 138, diagonal 2012-2, se acuerda. Único, no ha lugar a tener por ampliada la demanda o en su caso la ampliación de agravios formulada por el Partido Político Revolucionario Institucional a través de su representante propietario Carlos Freddy Molina Mondragón, personalidad reconocida ante el Consejo Municipal Electoral de Huitzilac, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, en el escrito recibido por este Tribunal Electoral con fecha 21 de julio de 2012, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este acuerdo. En relación con el expediente, con el mismo expediente, el 138 de este año, se acuerda. Único, no ha lugar a tener por presentado como parte coadyuvante en el presente medio de impugnación al ciudadano Rafael Vargas Zavala en su calidad de candidato registrado al Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, en el escrito recibido en este Tribunal Electoral con fecha 23 de julio de 2012, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este acuerdo. En relación con el acuerdo plenario, en el expediente identificado con la clave TRIN, diagonal 128, diagonal 2012-3, se acuerda. Único, se declara el cumplimiento del acuerdo plenario de previo y especial pronunciamiento dictado en el expediente TRIN, diagonal 128, diagonal 2012-3, con fecha 25 de julio de 2012, por parte del Consejo Municipal Electoral de Miacatlán, Morelos, y el Consejo Estatal Electoral, ambos del Instituto Estatal Electoral. En relación con el acuerdo plenario, en el expediente TE-RIN, diagonal 175, diagonal 2012-3, se acuerda. Primero, es improcedente la solicitud de recuento parcial de votos formulada por el Partido de la Revolución Democrática de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Segundo, se ordena continuar con la sustanciación del presente medio de impugnación turnado a la ponencia 3 a cargo del magistrado Fernando Blumen Escobar hasta ponerlo en estado de resolución. Por último, en relación con el expediente de RIN, diagonal 181, diagonal 2012-3, se acuerda. Primero, se tienen por formuladas las manifestaciones expuestas por la parte tercero interesado en el presente recurso de inconformidad. Segundo, son infundados los argumentos relativos a la reposición del procedimiento por causa de nulidad de actuaciones en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este acuerdo. Tercero, se ordena continuar con la sustanciación del expediente al rubro citado a la ponencia a cargo de la instrucción respectiva hasta ponerlo en estado de resolución bajo los lineamientos que ahora se han acordado. Señor secretario, le pregunto si se han agotado los asuntos de la orden del día. Informo a usted, señor presidente, que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Siendo así, y siendo las 13 horas con 26 minutos del día de la fecha, se declara
por concluida la presente sesión. Gracias, señor magistrado, señor secretario.